Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Ya vamos a entrar con este caballero, pero antes tenemos que dar las noticias del día de hoy. Organícense, organícense. Ay, Dios mío, con esta producción. Y ellos todavía dicen que son la número 1. Estoy atrasado. Noticias. Soho. 24 de junio, señores, Venezuela, día de la batalla de Carabobo. Fecha patria para nosotros. Seguimos con... No me diste el tiempo. Ahora lo daste mucho. La venezolana Lisbeth Castro es la nueva jugadora del Zaragoza para la temporada de fútbol femenino español. Bien por la portera criolla. Ahora estamos jugando un poquito más. Estamos mejorando. Habrá béisbol, señores. Habrá béisbol de Grandes Ligas. La temporada será de 60 partidos. E inicia el 24 de julio. Otro día grande. 24 de julio es mi barrio allá en Petare. Así que estaremos pendientes de esta temporada. Hoy es día olímpico y se celebra en todos los continentes. ¡Viva el deporte! Y hoy hay otro. ¡Ah, caramba! Mire, esta noticia de última hora. Fueron detenidos los malhechores que se robaron el maíz de Luis Jiménez para hacer cachapas con cochino frito y mantequilla. Vamos a ver si nuestro reportero te lo cuento ya. Tiene señal y nos cuenta. Vamos a ver si está por ahí. Oye, vale, ese cochino frito. Bueno, hasta yo me hubiera robado ese maíz, pues. Imagínate tú. Pero vamos a ver si nuestro corresponsal está por ahí y nos lo cuenta ya. ¿Achó? No, yo no puedo con este chino, ¿eh? Este chino, no puedo con este chino, señores. Bueno, y estas fueron las noticias. Y sin más preámbulo, vamos con nuestro invitado que está por ahí, el señor Nicolás Pereira. Entrevistar a un personaje como este es sumamente caballero. ¿Cómo te va, Luis? Hermano, bueno, contento, muy bien y sobre todo, bueno, entrevistando a una gloria de nuestro país como usted, mi hermanito. Tanto tiempo sin verte, te felicito por tantos éxitos, siempre siguiéndote de cerca. Es muy bueno lo de tu show, a pesar de la producción. Gracias. Bueno, porque la gente se... Mira, bueno, mentira. La verdad es que las piezas que hicieron para promocionar y los videos estuvieron de primera. Así que nada, un beso para ustedes ante todo. Muy amable. Bueno, ahí están unas flores para ustedes ahí, pues, para que no se queden. Hermano, ¿cómo has estado? ¿Dónde estás? Bueno, yo vivo en Miami desde hace ya 20 años. Venía acá para entrenar mucho y siempre tuve un lugar acá y después que me fui de Venezuela y empecé con la televisión, me radiqué acá y tengo la familia, ¿no? Tengo ya 4 meses sin salir de casa, que para gente como nosotros que está acostumbrada
a estar viajando y a estar afuera, pues no es fácil, pero la vamos llevando todos sanos, por suerte. Así que, bueno, esperando cómo se va desenvolviendo todo este tema y a ver si se puede empezar a ver algo de deporte en vivo que ya se está empezando a ver. ¿Y tú cómo has estado? ¿Tu gente y dónde estás? No, no, excelente, excelente. Yo estoy en Tampa. Okay. Tenemos ya aquí 16 años en Tampa. Yo viví 2 años en Miami, pero Miami como que era como mucho, ¿no? Ya uno acostumbrado a Venezuela y todo eso. Aunque, ojo, Venezuela es el peor país, el mejor país del mundo. Pero nosotros no, tú sabes. Aquí tenemos ese compromiso, bueno, de estar todo el tiempo viajando, como tú lo dijiste. Claro. Y mire, ¿cómo vives tú esta pandemia? O sea, esto preocupa, la gente anda, no sé, anda como loca, ¿vale? Sí, ¿no? yo creo que lo primero es mantenerse sano, pero el tema psicológico es muy duro y el tema de la convivencia. Y uno la lleva mejor. Al principio yo tenía un día a la semana que me ponía un poco pensativo y eso se fue alargando y tuve que empezar a tomar medidas, a hacer un poco más de ejercicio, a cuidarme un poco más con las comidas porque ya la ropa no servía. Y yo creo que las relaciones personales también se trabajan mucho en esa época, pero sí es una cosa seria. Nosotros, por suerte, nos gusta convivir, somos gente que nos gusta pasar en la casa, como tú sabes, aquí en Miami y allá en Tampa, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde es difícil salir ya por el calor. Entonces, tratar de dar una vuelta, ya sea temprano en la mañana o en la tardecita, para que los niños, yo tengo 3 hijos, agarren un poco de aire fresco. Tuvimos que terminar el colegio. Eso sí fue duro, ser profesor de primer grado. La verdad es que ha sido el reto más grande que he tenido en esta pandemia, pero ya tenemos 3 semanas de vacaciones y ha aflojado un poco en términos de medidas, pero como vimos, se viene otra vez. Entonces hay que seguir tomándosela en serio. Sí, definitivamente. Hay que estar guachado, como dicen aquí. Hay que estar guachado. Pero bueno, hermano, mire, vamos a entrar en materia, porque usted es un ícono de nuestro país. Y yo recuerdo, bueno, yo soy mayor que tú, pero recuerdo esa andanza que tuviste a nivel mundial y sobre todo en Venezuela, siempre en esos periódicos, porque no los voy a mencionar, esos periódicos en Venezuela, eso siempre está la raqueta número 1 ahí en primera plana y bueno, siempre estábamos pendientes de lo que tú pudieras lograr, ¿no? En esos campeonatos. Pero lo primero es lo primero. Nicolás Pereira se cría en Caracas, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia tuya de chamo? ¿Cómo llega esa idea, por llamarlo de una manera, y ese amor por el tenis? Bueno, yo llegué a Caracas de 3 años, nacido en Uruguay, y mis padres jugaban al tenis en el Club Miranda, allá cerca de Baruta, en la organización Miranda. Y como yo era un inmigrante y un poquito, una persona un tanto tímida, empecé a jugar tenis, que es un deporte individual. A mí siempre me gustó mucho la pelota, pero se necesita más gente para jugar. Y me llamó mucho la atención. Incluso el béisbol fue el primer deporte que yo vi con mi padre y yo le tuve que enseñar las reglas. Pero el tenis me llamaba la atención porque mis padres jugaban y yo podía jugar solo contra el frontón y no requería de más nadie. Y al ser una persona un tanto retraída, un tanto tímida, pues fue lo que hice hasta que el profesor me veía jugando todos los días y le dijo a mi padre que él creía que yo tenía con qué a los 7 años. Ok, hablando de tu papá, te voy a poner una foto ahí, ¿a qué recuerdo te trae esta foto? Vamos a ver qué es sin producción, ahí está. Mira esta foto. Esa es precisamente en el Club Miranda, en el restaurante del Club Miranda, y mi papá siempre fue el promotor de mis actividades deportivas junto con mi madre, porque mi papá fue basquetbolista, ese era el deporte de la familia, él jugó básquet profesional. Pero ese fue un día que gané un trofeo y esa foto yo le tengo muchísimo aprecio. Papá todavía vive, pero tiene algunos problemitas de salud y esa es una de las fotos que yo más atesoro. Bueno, vamos a mandarle un saludo y mucha salud a tu padre y bueno. Y mira esta foto, ¿qué representa esa foto para ti? Mira. La vieja es lo máximo.
ese apoyo incondicional hasta el día de hoy. Sí, no, definitivo. Linda foto. Muy bonita, de verdad que uno a los padres no deja de admirarlo y bueno. Bueno, pero es que teníamos que tocar ese lado humano, por eso Claro. que nosotros siempre tratamos de Es poner importante. a los invitados a que nos hablen de esos momentos tan bonitos, Nicolás, porque cuando uno va al barrio o se recuerda de esos momentos tan bonitos, bueno, yo siempre he hecho el mismo cuento y el mismo cuento, ¿entiendes? Sí, así es. Así es. Pero bueno, tranquilo, vamos a coger aire y bueno, tú sabes que vi tu entrevista con Omar Vizquel, Sí. ese personaje, bueno, ustedes tienen muchas cosas en común, son grandes amigos, hicieron muchas cosas allá en Venezuela, muchas cosas sociales, ¿no? Y que de una manera u otra llevaron esa alegría y esa sonrisa a muchos niños venezolanos, ¿no? ¿Qué tal es Omar Vizquel jugando tenis? Porque yo no lo veo. Tiene mucho talento, tiene buena mano, pero a Omar le encanta el tenis, pero a él lo lleva Mikel Pérez porque es el único deporte que le puede ganar, según me cuentan, ¿no? Pero sí, al tener una figura de la talla de Omar y tener gente como tú que se relaciona al tenis, Andrés Galarraga también siempre estuvo presente apoyando nuestro deporte, él se entregó íntegramente a promover el deporte y a través de la juventud y las fundaciones, incluso estuvo en varias ocasiones en distintos eventos apoyando al tenis. Así que siempre, a través de toda la vida, Omar ha apoyado. Yo recuerdo cuando él era un rookie, cuando comenzaba con los Leones del Caracas en el 89, que hasta la gorra le quedaba grande. Sí. Omar, me acuerdo claramente, así que es increíble haberlo acompañado desde temprano y haberlo visto convertirse en la persona y en el pelotero que fue y es. Así que contar con apoyos de ese tipo, estemos donde estemos en el mundo, siempre cuenta, ¿no? Y siempre es muy válido. Bueno, vamos a hablar con Mike Pérez, va a decir si organizamos un torneito de jugadores malos. Yo me sumo. Usted va a ser capitán, como gran capitán, porque yo creo que yo le puedo ganar a Omar Vizquel. Esa está buena. Lo voy a retar. Mira, Nicolás, bueno, vamos a entrar en esa parte bonita de la vida, porque, como dije anteriormente, tú representaste a Venezuela en muchos torneos internacionales, pero ¿cuál es ese recuerdo más bonito de tu niñez? Yo creo que esos viajes al interior de Venezuela con mis padres, con aquella ilusión de competir contra los mejores de Venezuela, que fue donde empezó todo el reto, ¿no? Tú te acuerdas de haber soñado de niño en jugar con los criollitos o en jugar contra los de otros estados y nunca me voy a olvidar de que de repente tenía que perder 1 o 2 días de colegio y para mí eso era lo máximo porque el colegio nos dejaba, por suerte, poder ausentarnos para ir a competir a esos niveles. Y esos viajes me quedaron grabados por el esfuerzo y la entrega, ¿no? de la familia que tiene que haber para que un niño llegue a un nivel profesional importante o una persona que haya sido importante en la vida del niño, porque la verdad es que el esfuerzo es grande y la gente que no ha competido a nivel profesional o en alta competencia no sabe el esfuerzo que hay día tras día. Son fines de semana madrugando 5 o 6 de la mañana para los viajes, es dinero que cuesta también y las angustias, que la parte de las angustias es dura porque si tú llegaste a ser un deportista de alta competencia, tú odias perder. Tú sabes que lo que más odias es perder. Entonces, en los deportes, sobre todo cuando empiezan, las derrotas duelen mucho porque uno no tiene la perspectiva todavía. Cuando uno es profesional, tal vez ya sabe porque está un poco, digamos, vacunado, lo cual no es bueno. Pero yo me acuerdo de niño que una derrota era un fracaso enorme y no solo lo vivía uno, sino que lo vivía toda la familia.
toda la familia. Y hablando de la familia, porque imagina, llegas de Uruguay y más allá de eso, que tenías que viajar, el tenis, entre comillas, era un deporte caro, para llamarlo de una manera. Entonces, ese sacrificio que hacen los padres, y me imagino que, bueno, tu papá y tu mamá, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos dos, mi hermana Valentina, que tiene 3 años menos que yo, ella llegó de 9 meses y yo soy el mayor. Ok. Y bueno, imagínate, criar dos muchachos, entonces, bueno, vamos para Maracaibo, vamos para acá, porque Sí, solo no te iban a mandar, o sea, los padres claro. tenían que estar ahí siempre apoyándote, y esa es la parte más difícil para cualquier deportista, sobre todo cuando estamos hablando de ese deporte de alta competencia, ¿no? Que siempre tienen que estar viajando. En aquellos momentos, la Federación Venezolana de Tenis y las asociaciones estatales estaban bastante bien organizadas y cubrían muchos de los costos. Incluso el tema del transporte y los hoteles eran cubiertos si llegabas a representar al Estado en torneos nacionales o al país en competencias internacionales. Así que por suerte nosotros contamos mucho con ese apoyo, pero sí, en el caso del tenis no había muchas canchas públicas, por lo menos no tantas como hay hoy en día en aquella época, pero el Club Miranda era un club muy relajado, era un club en las afueras de Caracas y también recibí mucho apoyo de los socios de ese club, como lo hice con los socios del Altamira Tennis Club durante toda mi vida. Y la verdad es que toda la familia tenística venezolana, yo le debo, yo le debo toda mi carrera, porque sin ellos no hubiera llegado a ningún lado. A nosotros nos costó mucho económicamente y emocionalmente todo lo que fue mi carrera. Qué bueno, qué bueno. Mira, por ahí está el gran Álvaro Espinosa, Qué bueno, qué grande, ¿cómo que estás? mira, también lo vamos a invitar Saludos. para el torneito ese, ¿oíste? Claro, cómo no, pero ahí, Mira, ya Mike Pérez hasta nombre le puso. vamos a tener que ir allá al norte, allá a Tampa, a jugar eso. Aquí, bueno, aquí lo buscamos. Mire, ¿cómo van ustedes con los entrenamientos y cómo van ustedes con la retomada de la pelota? Bueno, ya anoche vieron el sí definitivo. Los equipos, por lo Claro. general, van a entrenar en sus respectivas casas. En este caso, los Yankees van a entrenar allá en Nueva York, en el Yankee Stadium, y así sucesivamente, ¿no? Yo estoy en la parte de ligas menores y eso está ahorita parado. Eso está Claro. hasta nuevo aviso, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que están en República Dominicana, otro grupo grande están aquí. Entonces, como que no quieren, tú sabes, coger riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver Bueno, qué pasa la próxima primero semana. tienen que echar la máquina a andar, a producir dinero para que baje a Así es. irrigar las ligas menores. Así es en el tenis, ¿no? Primero están tratando de llevar a cabo el US Open, los torneos grandes, y después se ocupan de los torneos menores, pero también esa gente necesita o requiere de atención y de puestos de trabajo. En el caso nuestro de tenis, por lo menos es así. Los jugadores que están rankeados afuera de los primeros 100 están reclamando fuertemente, más allá de un subsidio pequeño que se les ha dado, reclaman la oportunidad de poder competir. Y va a ser difícil, porque cerrar el chorro es muy fácil. Ustedes que tienen un tiempo libre entre el final de la temporada y el comienzo de otro, tal vez lo sintieron un poco menos, pero nosotros en el tenis, que es todo el año, tuvimos que hacer un parate en el mes de marzo, y la parte gruesa, el verano o la parte del medio del año, donde se reparten muchos premios, porque es donde hay mejor clima en muchos lugares del mundo, esa parte la tuvimos que borrar y los jugadores estaban contando con ese dinero. Entonces, la cosa está muy complicada y por lo visto la enfermedad todavía sigue presente. No, sigue presente y yo creo que esto pica y se extiende, Nicolás, porque no es nada fácil. Y ahora, hablando de esos jugadores, ¿no? Nosotros el público es nuestro aliciente. Nosotros cuando llegamos y vamos a competir, lo primero que vemos es si el estadio está full o si la cancha está full. Y ahora competir con 4 pelagatos alrededor tuyo, ¿cómo crees tú que puede afectar eso? Claro, hay un compromiso, hay ese deseo de ganar, pero el público siempre le hace falta a los atletas, ¿no?
Totalmente. En el caso de ustedes, siendo siendo un equipo y siendo un deporte donde se viaja y se juega de local o de visitante, yo creo que se puede llegar a sentir un poco más. En el tenis, a menos que seas una gran estrella, puedes estar jugando en la mitad de tus compromisos ante 50, 100 personas. Eso no es extraño. Entonces, yo creo que el reto va a venir en cuanto al tenis, que es un deporte que se juega bastante separado, no hay contacto físico como puede haber en el fútbol o como puede haber en el básquet. Yo creo que en el tenis el compromiso va a venir con los viajes y con los deportistas que vienen de todas partes del mundo. Si se quiere, en el béisbol están en la burbuja de estar en Estados Unidos, de estar en la Florida, en Arizona, en California o en Nueva York, y se pueden hacer burbujas como está haciendo la NBA para jugar al básquet. El tenis es más complicado porque hay que viajar a China, hay que viajar de Europa a Sudamérica o a Norteamérica o a Australia. Entonces yo creo que ahí se complica un poco más la logística. Por ahora se va a empezar en Nueva York durante el mes de agosto, a mediados del mes de agosto, con una gira subsecuente a finales de septiembre en Europa, y la parte de Asia que vendría al final de octubre, noviembre, todavía está en veremos. Así que vamos paso a paso, como dices tú, y hay que ir destapando las esquinas poco a poco. Así es, mi hermano, así es. Ok, bueno, mi gente, cojan datos de cómo está el tenis mundial actualmente, ¿no? Y que bueno, y qué mejor persona que Nicolás para que nos oriente y nos diga cómo va eso. Ahora, te pregunto algo. Vamos a esta ronda. Esta ronda de preguntas que preparó, no es una ronda de preguntas, hablando de tu carrera un poco, que preparó producción. Con un poquito de ayuda, Nicolás, ¿cuál fue tu principal miedo? A mí me costaba mucho irme de mi casa. A mí me gustaba mucho ir a Venezuela. Yo iba 15 días al año a Venezuela, nada más, porque el resto entrenaba o viajaba. Y ir a Venezuela para mí era lo máximo. Para mí el mayor reto fue la separación de la familia. Yo me tuve que ir de mi casa muy joven, a los 12 años, para poder superarme como atleta, porque yo desde muy temprano sabía lo que quería hacer y por suerte lo hice. Soy como ese niño que soñó con ser bombero. Bueno, yo fui bombero. Entonces me considero un afortunado de la vida, pero el costo personal de tener que irse de casa es sin lugar a dudas lo más difícil que he tenido que enfrentar, y que hasta el sol de hoy lo enfrento, porque uno queda con vestigios de esas ausencias, de no haber visto crecer a tu hermana, o que dejaste a tu hermana como una hija única, de que no tuviste la guía de tus padres tanto como de repente hoy en día lo hubieras deseado, no compartiste tanto con tu familia. Y uno, cuando tiene hijos, o por lo menos a mí me ha pasado, que siento se me multiplicó la importancia de esto, y yo creo que el sacrificio más grande que hace un deportista, más allá de los entrenamientos y la sangre, el sudor y las lágrimas que uno deja en el terreno, es en la parte emocional. Yo no sé si a ti te pasa igual, pero conmigo es algo que llevo siempre y que lo considero mucho cuando tomo las decisiones referentes a mis hijos. Así es, vale. Y es verdad, yo creo que eso es un miedo bueno, que nos toca a todos, ¿no? Pienso yo, porque cuando uno sale y deja a los hijos, bueno, obviamente uno va, como decía, a buscar ese sustento que todos llevamos a la casa, y bueno, pero es el deber ser, como dice el dicho, ¿no? Claro. Ok. ¿Cuál es el sueño más bonito que has hecho realidad hasta ahora? Esa está dura. Yo creo que hasta ahora haber sido, ¿cuál es la palabra? Haber sido una persona coherente, que he seguido mis principios y mis valores, pero a sabiendas del costo de
de los errores que he ido cometiendo. No soy esas personas que piensan que no ha cometido errores. Trato de aprender y de mejorar como ser humano, ¿no? Pero yo creo que el sueño ha sido haber podido realizar las actividades y haber podido vivir a mi manera. Y yo creo que hasta ahora, a pocos meses de cumplir 50 años, puedo considerar que mi vida ha sido como un cuento de hadas, ¿no? Y poco ha quedado pocas páginas han quedado por el camino sin ser leídas y he vivido una vida muy completa y esperemos que todavía quede bastante. Uf, yo creo que todavía no lo han logrado, ¿no? Todavía queda mucho de ustedes, mi hermano. Sí, esperemos. Mira, Club Miranda. Sí. Ya hablaste un poco del Club Miranda, pero vamos a refrescar la mente a los televidentes, ¿no? ¿Dónde queda y qué recuerdas tú de ese lugar? Bueno, eso queda en la carretera hacia la Universidad Metropolitana. Es una urbanización muy bonita que en los años 60, 70, 80 era como una colonia tobar más pequeña. Vivía mucho extranjero allí, vivía poco venezolano. Está del otro lado de la quebrada, por así decirlo, del Ávila. Y es un club con mucha vegetación, con muchos bambú. Y recuerdo que la urbanización era de una familia de apellido Ochoa que formaron ese club allí y en el medio del club había una avioneta que había caído y había quedado allí y la pusieron como el símbolo de la entrada del club, muy pintoresco y con personas muy bonitas, con las cuales mis padres, porque yo era muy pequeño en aquella época, establecieron una linda oportunidad, una linda amistad. Se jugaba tenis y se jugaba dominó y muchas bolas criollas, me acuerdo. Allá mucho alemán, mucho suizo había en ese club y me dio un buen comienzo. Allí fui desde aproximadamente los 6 hasta los 10 años. Ah, ok. Yo fui una vez para allá, porque yo sé que yo viví en Petare. Así. Y uno siempre andaba por ahí dando vueltas. Buscando los mangos y la cosa, tratando de agarrar los mangos, igualmente cuando uno iba para los chorros, por esos lados. Claro. Y eso, ¿no? Pero el Club Miranda obviamente queda en la urbanización Miranda por allá. Pero qué recuerdo tan bonito, ¿verdad? Sí, los trancazos que nos dábamos en las patinetas y en las bicicletas, uno nunca se va a olvidar. Había unas bajadas muy lindas y sobre todo recuerdo el monte, ¿no? Hacer camping ahí los fines de semana, quedarnos hasta tarde con mis padres, que ellos se quedaban con sus amigos y nosotros allí haciendo las travesuras de costumbre. Fue una infancia muy bonita. Nosotros, y te incluyo a ti, tuvimos la suerte de vivir en el mejor país del mundo durante muchos años y la infancia nuestra va a ser imposible de duplicar y uno lo vive con los hijos de uno aquí en Estados Unidos y el dolor de no poderles mostrar todo aquello con lo que uno creció, los valores, las frutas, las comidas, los peligros, porque había peligros, pero eran peligros menores y que mis hijos no vayan a conocer todo eso para mí es muy doloroso también. Sí, 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 definitivamente. Pero esperemos que algún día, hermanito, esperemos que algún día con los favores de Dios. Estamos todos los venezolanos, todos los que estamos fuera de nuestro país, bueno, en la misma, como decir, con el mismo chip. Mira, Nicolás, ¿cuándo tú te das cuenta que el tenis iba a ser tu modo de vida? Yo desde los 7 años que quería hacerlo, pero me imagino que muchos niños sueñan con cosas a los 7 años. Yo tenía recortes de tenis, escuchaba los partidos por radio, porque en aquella época poco se transmitía por televisión, y me imaginaba cuando estaba entrenando que estaba jugando este o aquel torneo. Entonces te pudiera decir que yo desde los 7 años siempre les dije a mis padres que me iba a dedicar al tenis. Incluso a los 12 años le hice una apuesta a mi papá que si yo ganaba el campeonato mundial, que él me dejaba alejarme de los estudios, no abandonarlos, pero sí alejarme. Y a los 14 años lo logré y en mi casa no hubo discusión. Yo me dediqué al tenis de lleno a partir de entonces. Ok. Bueno, por ahí llegó otro grande, Giovanni Carrara. Ah, Giovanni siempre está pendiente. Un abrazo, Giovanni. Qué belleza. Estamos ahorita ahí en su casa, por cierto, que ¿Sí? La esposa está cumpliendo años hoy. ¿Ah, sí? Vamos a felicitar a mi comadre, está cumpliendo 72 años, Se ve muy bien, se ve muy bien para 72 años. Ustedes son un añito más que tú. Ustedes son un grupo grande, ¿no? De venezolanos allá.
Sí, vale, sí, sí, sí. Estamos todos por regados, pero bueno, siempre cuando tenemos chance nos reunimos, definitivamente. Qué bueno, feliz A por veces ti. a Giovanni no le vamos a poner el torneo porque no se puede mover mucho, la barriguita no le da. Ay, qué malo. Mira, bueno, vamos a seguir. Mira, aquí está una pregunta buena porque una pregunta muy hermosa. Describe la llegada de tu primer hijo. Bueno, Camila llegó hace ya 12 años y poco, y la verdad es que fue una ilusión que llegó tarde, porque yo pensaba que no iba a tener hijos, ¿no? Por el tema de la viajadera y por el tema de lo que yo sufrí o como yo soy como persona, ¿no? Yo soy una persona muy arraigada por el hecho de ser inmigrante y por el hecho de haber viajado de muy joven, soy muy arraigado a los lugares y a las personas. A mí me cuesta mucho separarme de mis personas queridas. Pero definitivamente con la compañera que se presentó y que cómo se formó la pareja, entonces yo ya visualicé una vida con familia. Y cuando llegó Camila, yo recuerdo que mi esposa estaba sufriendo de hipertensión, entonces tuvimos que ir por la vía de la cesárea, y la verdad es que fue un momento muy bonito, pero pasó todo tan rápido porque llegamos a las 6:30 al hospital, y a las 8 ya teníamos a la niña en brazos, pero sin lugar a dudas es como que te quitan un velo, y pasas de ver la televisión en colores, que es la vida, a ver la televisión en HD, ¿no? En alta definición. Es algo indescriptible con palabras, creo yo. Así es. Altamente recomendado. Así es. Bueno, mandar un beso a la bella Camila y a tu esposa, por supuesto. Muchas ¿No? Y gracias. muchas bendiciones a todos. ¿Hay algún libro que te haya acompañado en tu vida? Muchos, 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 muchos. Yo tengo siempre libros a la mano, siempre cerca mío hay un libro o la música. Porque en la época que yo empecé a viajar no había teléfonos celulares, no había computadoras, y yo me fui solo a Europa con 14 años y viajaba en tren 12 horas. Me fui con un Walkman y un cassette, que era todo lo que podía comprar en aquella época, y lo oía de un lado y del otro y para un lado y para el otro. Pero los libros han sido una compañía constante. Leo 4 y 5 a la vez, una biografía, algo que me vaya a hacer crecer, o una historia me encantan las historias de espías, y la verdad es que han sido siempre una gran compañía y un gran consuelo. Yo recuerdo que después de las derrotas muy duras, la única manera que yo me podía, porque en Europa sobre todo no había televisión, tú no podías escoger la película o la serie para ver. Yo me hundía en el libro, era lo único que me quitaba la cabeza del partido que había estado a punto de ganar y perdí. Entonces ha sido en esta soledad concurrida que fue mi vida, sobre todo los primeros 30 años, fueron mis grandes compañeros. Ok, bueno, cuando termine el mío, yo mismo soy, te lo voy a entregar. Yo Por mismo favor. soy y yo mismo te lo voy a entregar. Me parece muy bien. Iría hasta Tampa a buscarlo, no tengo problema. Bueno, aquí estamos a la orden, mi hermano. Mira, tú sabes que en el béisbol lo más difícil es batear. Sí. Hay muchos, los pitchers dicen, no, que lo más difícil es pichar. Bueno, pero es que ellos, como ellos no batean, ellos no saben si es lo más difícil es batear. ¿Qué es lo más difícil del tenis? Sí, yo te diría que viene por ahí devolver el saque. Sobre todo si estás jugando en una superficie rápida, con una especialista en servicio, es muy frustrante porque como el bateador siempre tienes que estar listo para la curva, la recta, el slider, alta, baja, dentro o afuera. Y entonces yo creo que no depende de ti, el servicio como el picheo depende enteramente de ti, tú estás en control.
Así que yo te diría que la devolución de servicio a grandes rasgos es el departamento más complicado del tenis. No solamente que es complicado, ¿no? Porque también hay que tener efecto, hay que saberle dar a la bola. Bueno, Claro, es parecido, yo creo claro. que devolver la bola en el tenis es un poquito más Hablábamos el otro día con Omar, incluso muy interesante, de lo que es la mecánica, ¿no? La mecánica del servicio con la mecánica del pitcher. La mecánica del swing de bateo con la mecánica de la derecha. O si vas a batear, si vas a ser ambidiestro, como es el caso de él, que bateaba la zurda también, que empezó tarde, es como pegar un revés. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas en común: el tamaño de la pelota, la velocidad con la que viene, no la contextura, porque ustedes corren un riesgo mucho más grande, ¿no? Que para mí es aterrador pararte atrás de un catcher con un pitcher de Grandes Ligas. Eso es algo que verdaderamente asusta a la persona que no está acostumbrada. En el tenis puede pasar lo mismo con un gran sacador, porque las velocidades de la pelota pues son peligrosas, ¿no? Si te agarran en un lugar comprometedor puede ser difícil. Pero en cuanto a lo que hablábamos de la técnica para batear y cómo tienes que estar con los ojos y cómo tienes que estar haciendo ese jueguito entre el pitcher y el bateador y el sacador y el que devuelve, hay un par de semejanzas interesantes. Para Nicolás Pereira, ¿quién fue ese sacador más difícil? Que tú decías, wow. ¿El qué, perdón? El tenista que, bueno, que sacaba más duro, por ejemplo, el que tú Bueno, decías, wow. Bueno, para mí el mejor sacador de todos los tiempos fue Pete Sampras, ¿no? Yo creo que como Pete no ha habido, y lo que lo diferenció a Pete de los demás fue su segundo saque, ¿no? No ha habido un mejor segundo saque en el juego que el de Pete Sampras. Y el segundo te venía a 110, o sea, no bajaba mucho. Tú ves a los tenistas hoy en día que te sacan a 130, el segundo viene a 95, a 100 para tratar de asegurar. Pero Pete no tenía problema en venirte con un segundo a 130 tampoco, ¿no? Él se tenía mucha fe y para mí es el mejor sacador de todos los tiempos. Por el lado de los jugadores, yo era un jugador de ataque porque crecí en la altura de Caracas. Entonces me acostumbré a siempre atacar la red y esas malas mañas, por así llamarlas, pues nunca se me quitaron, a pesar de que después jugué sobre polvo de ladrillo mucho tiempo. Pero a mí me costaba mucho jugar contra Michael Chang, por ejemplo. Un jugador muy rápido, un jugador que jugaba a la defensiva o a contragolpear tus ataques y cubría una gran cantidad de terreno. Los tiros que tú normalmente estabas acostumbrado a que no volvieran, con Chang volvían una, otra y otra vez. Entonces te hacía perder la paciencia o te hacía arriesgar un poco más, jugar más cerca de las líneas, jugar sin margen, y ahí cometías más errores y te frustraba. Para mí ese era el contrario más complicado, el que cubría más la cancha. Ok. Sí, yo no me imagino devolver. Te está llamando producción. Vamos a ver, porque creo que son los Yankees. ¡Aló! No puedo, estoy hablando con Nicolás Pereira, hermano. No puedo. Llámame más tarde. Chao. Pero Nicolás, ¿tú sabes qué significa esto? Listo. La pregunta, la llamada al bullpen. A ver. ¿De qué se trata? De que las preguntas que tenemos aquí del público, porque tenemos que atenderlos, porque ellos se ponen bravos conmigo, ¿tú sabes? Por supuesto, si yo no le la hago la pregunta. importante. Búscate la pregunta, no me veas, busca la pregunta, la producción. Hola, Miguel. Mira, aquí dice esa, aquí está. Daniel, ¿qué dice ahí? Daniel Yace. ¿Cuál fue su victoria más importante en el profesional? Las victorias son como los hijos, mi querido Luis. Hubo varias. Probablemente. Personalmente fue contra Becker. Alguien lo escribió ahí porque Boris era un jugador al cual yo admiraba mucho. Teníamos un estilo muy parecido. Jugamos una sola vez en Doha, en Qatar, en los Emiratos Árabes. Y fue un partido de 3 horas, partido muy, muy apretado.
y fue una gran satisfacción. Y la semana siguiente él ganó el Abierto de Australia, él estaba número 4 del mundo en ese momento, pero hubo una muy especial que fue aquí en Miami, en el torneo grande que se jugó, que se juega aquí, el Miami Open, que en aquella época se llamaba el Lipton. Le gané al número 1 del mundo en esa semana, que era Thomas Buster. Pero no fue el hecho, sí, importante ganarle al número 1 del mundo, pero ganarle ante la gente de uno, porque aquí estaba la familia, aquí estaban los amigos, hasta el sol de hoy se recuerdan de ese partido, y ser el motivo de festejo de los panas, tú sabes que siempre es bueno, ¿no? Siempre apoya, siempre ayuda. Entonces fue un partido que jugué muy bien, que le gané en 2 sets, pero con el contrapunto de que en ese partido me lesioné la rodilla, que fue la primera lesión grande que tuve. Incluso jugué contra Edberg al día siguiente y perdí, y a los 2 días estaba en el quirófano. Entonces vino un costo muy alto, pero fue una victoria muy significativa por el hecho de que fue aquí en Miami. Wow. Bueno, vamos con otra pregunta. No, vale, yo no puedo así. Yo no puedo. ¿Quién te pasa las preguntas? A ver. No, mira, bueno, es que esta está buena, mira. No, producción, pero es que no sé qué están haciendo. Están durmiendo. Bueno, lo que pueden hacer los fanáticos. La que tiene que estar ahí. Ajá, esa está buena. Pregunta a Daniel Yace, el mismo. ¿Y la peor derrota que tú recuerdas? Sin lugar a dudas que la peor derrota fue la de Copa Davis contra Dinamarca en Caracas. Sin lugar a dudas. Es el partido que, si me dicen qué partido quieres cambiarle el resultado, ese es. Estábamos arriba en la serie, una serie del mejor de 5, había que ganar 3 puntos. El domingo llegamos con una ventaja de 2-1 y había que ganar uno de esos 2 partidos para pasar al Grupo Mundial, y no pudimos, ni Maurice ni yo pudimos lograrlo, y esa fue la derrota que más me ha dolido, te lo digo sin tener que pensar ni un segundo. Yo recuerdo esa Copa de Davis en Caracas. Eso fue un boom, hermano. Venezuela estaba paralizada porque teníamos en ustedes la esperanza de que, bueno, de que eso se iba a lograr, ¿no? Y que tenías ese público detrás apoyándolo, y como tú dices, o sea, cuando no se logran las cosas, uno definitivamente duelen y duelen mucho, definitivamente. Así es, sí. Bueno, vamos con otra, vamos. Ya no la vamos, Daniel Yace, no le ponga más preguntas a Daniel Yace que... Ajá, ahí está Mike Pérez, pues. Mike Pérez, tu pana. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué más? Sí, esta está buena, mira. A ver, ¿qué más quiere saber Mike? Estos últimos casos del COVID-19, ay, no sabía esa. Djokovic y Coria. No, creo que quiso decir Croacia, porque Coria no juega hace años, pero... pero vaya, entonces escribe bien. Fue una... Lo que pasa es que le dio hipo cuando estaba escribiendo. A él le da hipo cuando él se emociona. Cuando Djokovic propone la gira por 4 ciudades allá en Europa que no habían tenido muy bajos casos de COVID, se pensaba que iba a hacerlo con las reglamentaciones con sentido común, es decir, sin público, manteniendo una distancia, sin recoger pelotas, pero fue todo lo contrario. Las tribunas estaban llenas, no había nadie que tuviera tapabocas, no había recogedores y los jugadores le pasaban la toalla con la mano, había jueces. Ellos después se fueron de fiesta a una discoteca y todo el mundo estaba bailando y cantando como si nada estuviera pasando, y 6 de los jugadores y de los entrenadores, incluyendo a Djokovic y a su esposa y a Dimitrov, dieron positivo esta última semana, y ha sido un golpe muy duro, porque si los tenistas van a ser irresponsables, las ciudades, los países, los torneos no los van a recibir. Entonces, él no solo es el número 1 del mundo, él es el presidente de la comisión de tenistas, él es el que dirige el comité de tenistas profesionales durante este último periodo. Si él está cometiendo estas imprudencias, ¿qué queda para los demás? ¿Qué tipo de ejemplo está dando? Entonces yo creo que quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta, pero una morisqueta enorme. Yo diría que una payasada, no una morisqueta. Así es, hay que tener conciencia y
irresponsabilidad, que es lo que uno dice. Ok, te dieron la libertad de salir, pero no significa que todavía el COVID no está en la calle. No, hay que respetar a los demás, ponerse su máscara, lavarse las manos cuando uno llega a un lugar, cuando uno va a salir de un lugar. Exagerado, sí, pero hay que hacerlo, porque no es uno, ni la familia de uno, son los demás. Entonces yo creo que a veces se pierde un poco la perspectiva en cuanto a lo que se puede hacer o no. Y pues, cuando uno es deportista, tú lo sabes, uno se cree inmortal. Uno cree que el cuerpo va a aguantar para siempre y que cuando uno se ponga 15 días a hacer ejercicio vas a perder esos 5 kilitos. Y no es así. No es así, sobre todo a medida que queda mayor. Dímelo a mí, que ni que yo no como aquí. Entonces igualito no bajo. Yo debería estar flaquito. Mira, pero tampoco hay que exagerar mucho con lo del COVID, porque por ahí salió, yo no recuerdo una persona que se puso una perola de agua potable. Bueno, no sé. Sí, bueno, eso es gente que quiere exagerar, pero uno a veces va al supermercado y se encuentra con extraterrestres, ¿no? También. Sí. Yo creo que ni calvo ni con 2 pelucas, Luis. Yo creo que hay que tener sentido común, que hay que cuidarse, que hay que hacerse el examen, periódicamente y asegurarse que uno no le está causando daño a nadie. Sobre todo si tienes personas cercanas a ti, si tienes personas de edad avanzada que son más propensas a sufrir peores resultados. Yo creo que hay que tener más cuidado. Pero yo creo que con sentido común, sobre todo aquí en la Florida, con el calor que está haciendo y con las distancias que hay, no estamos mal en comparación a una ciudad como Manhattan o como lo tuvieron en España o en Francia o en Italia. Fue terrorífico. Sí. Demasiado feo, pero bueno. Sí. Conciencia, mi gente, conciencia, ¿ok? Total. Mira, Roland Garros, Wimbledon, US Open. ¿Qué significan para ti esos nombres, hermano? O sea, te tuvo en la crema innata, por llamarlo de una manera. Bueno, para mí fue una sorpresa, ¿no? Yo no esperaba tener un éxito, incluso mis mejores resultados han venido cuando ha habido menos expectativa. Cuando he jugado, me he limitado a jugar en lugar de pensar en lo que se espera de mí o en lo que yo mismo espero de mí. Pero ciertamente que es algo con mucho orgullo que llevo. Mira, aquí está el trofeito de Wimbledon. Mira ahí está. Mira el tamañito. Y aquí tengo un par más, pero es algo que me marcó, ¿no? Y algo que me sugestionó a ser una gran promesa, un jugador del cual mucho se esperaba, y yo mismo esperaba mucho de mí. Sí vino con algo de presión, y vino, como te dije, inesperadamente. Me trajo gran satisfacción a mí en lo personal y a mi familia y a mi país, y es algo que recuerdo con mucha alegría y hasta el sol de hoy me emociona. Qué bueno, que es una emoción y eso no se olvida nunca. No, eso para nosotros, bueno, es algo sumamente importante. Nicolás, ¿qué rol ha desempeñado tu esposa todos estos años? Bueno, me aguanta, que ya es mucho decir, ¿no? Sí. Yo, al ser una persona que me crié solo, jugando, viajando por el mundo y un deporte individual, tiendo a ser un tanto individualista y de a rato soberbio, lo admito. Y ella verdaderamente me tiene mucha paciencia y como madre no tiene igual. Yo me enamoré de ella porque cuando yo la conocí ella tenía una niña de 1 año, que es mi hija mayor, Sofía. Y cuando yo vi como ella era de madre, en papel de madre, verdaderamente me cambió el panorama y ahí fue que dije, sí, quiero de repente tener una familia y ella es la persona correcta. Así que ella los últimos 16 años lleva un rol, protagonismo absoluto en la casa, porque cuando yo viajo ella es papá y mamá, y la verdad es que yo lo que buscaba en mi pareja después de haber tenido un fracaso en mi primer matrimonio
era una persona buena y sin lugar a dudas que la encontré la persona más buena y con mejores sentimientos que he conocido, y la verdad es que me considero un afortunado y ella es la madre de mis 3 niños y yo no pinto nada cuando ella dice yo me encargo, y la verdad es que ella se encarga. Ese es el pilar de la casa, Luis. Wow, bonitas palabras. Si te está escuchando, si te está escuchando, por lo menos se le arrugó el corazoncito ahí a la gente. Bueno, dile a producción que lo grabe, que lo corte y me lo mande. Yo no, la voy a mandar así. Agarra ahí. Esa la estuve ensayando toda la tarde. Luis. Toda la tarde. No, esa se vio que salió del corazón, hermano. No, pero gracias por esa recta, por el medio del plato. Mira, hablando de béisbol, ese guante de oro que te lo regaló Omar. Ese es de Omar. Este es de Omar. Y me lo mandó firmado. Ajá. Entonces tengo mi guante de oro y aquí tengo el gran gato. Aquí tengo el gran gato que esta pelota, mira, ves, la liga de béisbol del Universitario, esa pelota fue cuando, después del 88, después de ese año de triunfo, yo tuve un episodio muy desagradable con la federación, un encontronazo, y Andrés le pidió a los directivos de los Leones para que yo lanzara la primera pelota de la final contra los Tigres. Entonces estaba David, que también es otro buen amigo que me ha dado la vida, David Concepción, yo lo quiero mucho. Él también le gusta mucho el tenis. Y ahí fue que conocí a Omar, ese día conocí a Omar. Entonces, esta pelota fue la pelota que yo lancé, que agarró Andrés, y después me la firmó y todavía la conservo con mucho cariño, la atesoro mucho. Bueno, esos dos íconos de nuestro país. Señor. Marvin Kelly y el gato Galarraga. El gato Galarraga no quiere darme live, no contesta, no está haciendo. ¿Sabes que el gato es un tipo particular? Es un gato. Sí. Andrés, yo lo quiero, pero... No, pero bueno, él es así, él no le gusta, él es un carajo muy low key, tú sabes, que le gusta Total. detrás de cámara. Y te lo quieres cruzar, tienes que ir a una cancha de golf. Tienes que ir a un campito de golf y ahí... No, eso sí, todo el día se la pasa ahí. Ahí te lo puedes cruzar. Pero no apueste con Andrés, ¿oíste? Porque juega. En la época que empezó a jugar le costaba, pero después lo agarró Julio Nut por ahí y no, lo volvió, pero no un gato, un león, un tigre afeitado, un león afeitado cuando va por ahí a apostar. Está pegado. Yo me comando mi pimponcito ahí, yo juego ping-pong. Bueno. Mira, tú sabes que la gente, mira, este grupo de los amigos estrella, le llamamos nosotros, son curiosos. Ellos estaban preguntando hace rato ese guantecito. ¿Ese guante de quién? Eso se lo dio Omar. Por ahí estaban escribiendo, ¿viste? Sí, señor. Mira, bueno, tú sabes que nos vas a tener que dar la ñapita. Tú sabes que yo pido ñapa aquí. Porque todavía tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero para mí es un gusto hablar contigo. No tengo ningún problema. Plomo. Bueno, no. ¿Quién dijo miedo? Yo pido permiso, tú sabes, humildemente. No, lo que tú quieras. Usted me me dice decir que no, que sea con decencia. Sí, porque tenemos muchas preguntas y hay muchas personas. Nos quedan 5 minutos. Ok. Pero mira, ¿qué es la familia para ti? Desde tu padre, madre, padre, tu esposa e hijo. O sea, ese concepto de la familia que es muy importante para todos. Bueno, regreso al hecho de que mis padres se tuvieron que ir de Uruguay relativamente jóvenes y vuelvo a que éramos 4 en Venezuela, en Caracas, en una época que Venezuela era el país que más estaba creciendo económicamente en el mundo, con una tormenta perfecta entre la cantidad de extranjeros que habían venido en los últimos 30, 40 años, un surplus económico muy importante, era una época de bienestar y de buena onda. Entonces, en mi casa siempre la pasamos muy bien, nosotros 4.
la gente gravitaba, iba a la casa, siempre había gente entrando y saliendo. Entonces, la verdad es que yo veo y digo, ¿dónde está todo eso ahora? ¿No? Y va a ser imposible de recrear, sobre todo en una sociedad como esta. Pero mis padres siempre fueron muy unidos con nosotros. Mis padres viven y están casados hasta el sol de hoy, tienen 51 años de casados, por suerte, y nos dieron una infancia muy segura, ¿no? Sabíamos que podíamos contar en ello. Y el hecho de haberme tenido que ir joven de mi casa me fracturó emocionalmente de una manera en que me costó terapia, te lo digo sinceramente y abiertamente, recuperarme. Entonces yo con mis hijos trato de que eso sea lo que yo le transmito, ¿no? Que sepan que siempre voy a estar ahí, aunque esté ausente, por lo que tú dices, por ir a trabajar y hacer lo que me gusta, porque ellos tienen que entender que en la vida hay que hacer lo que a uno lo apasiona. Es la mejor manera de hacerlo felices, es ser feliz uno. Entonces, ese balance entre los sacrificios, que ellos vean que uno se sacrifica, hasta los momentos que uno la pasa bien, cómo la pasa bien, hasta cómo uno maneja las amarguras y cómo uno maneja los días malos, es importante. Entonces, para mí lo que significa la familia es un marco de seguridad dentro del cual crecer, que te va a permitir a ti tener una perspectiva de la vida y saber que tienes que arriesgarte, pero siempre vas a tener un núcleo con el cual contar. Y eso es lo que yo trato de lograr con mi pequeña familia ahora. Así es, que es muy importante contar con la familia. Sí, señor. Vamos a saludar al pana Peterson, que es el director del Salón de la Fama del Rock, allá en Barquisimeto. Ese y yo tenemos que hablar. Sí, dice, bueno, yo te voy a mandar el número de él, ¿oíste? El rock and roll. ¿Tienes el número de él? No tengo el número de él. Yo te lo voy a enviar, A ver si le gusta. ¿Te gusta Tom Petty? Este es el rincón de la casa que me dejan desorganizar. No sé si te has dado cuenta. Ese es tuyo ahí. Bueno, Mike Pérez dice que sí lo tiene. Bueno, Mari, ya sabes, ponga a Nicolás habla con Pérez, que están haciendo un excelente trabajo allá en Barquisimeto. Felicidades. Rock on. Mira, vamos y venimos, hermanito. Dale, yo me desaparezco y aparezco en 3 minutos. Dale. Dale, pues. Ya volvemos, señores. Gracias, no se vayan. El gran Nicolás Pereira. ¡Música! Ay, Dios mío, esta mujer. No se escuchaba bien ahorita. Vale, boludo. Ok. Ahora dice que se escucha bien ahora. Como no me escucharon ahorita, llegó mi hijo, bello y hermoso. Ahorita Nicolás se conecta rápido. Bueno. Siempre tú me escribas de alguna manera. Pedro Pocholo, mira, aquí estaba haciendo la promoción. Ahí está Nico. Tremenda campana, vale. Además, se da ese la Pereira. Esto es un regalo que me dieron. Nico, mira lo que me regalaron. Más nada. Veo que estás poniendo de la buena ahí. Qué rico, qué rico. Y vale, mi pana Pocholo segundo de Nueva York me mandaron esta campana. Oye, pero la sabe usar. Ahí te veo. Qué bueno show, Muchas gracias por la invitación. Especial siempre conversar contigo. ¿Te acuerdas la última vez que nos vimos? ¿Eso fue dónde? Yo soy de corta memoria. Fue en un juego de estrellas en Valencia. Bueno, eso hace años, Nicolás. Un par de abriles. Después solo te vi en televisión.
Sí, vale, bueno, imagínate. Estaba con el gran Luis Raven y salíamos del Pro-Am de golf. Ah, ya me acuerdo, exactamente. Wow. Unos cuantos Andaba en Jeep. Luis Raven, por cierto, le dio hace un par de años, creo, le dio un ACV, algo así. Pero está muy bien, ya. Qué bueno. Luis. Claro, Luis, si lo ves, le mandas un abrazo. Claro que sí, con todo el gusto, hermanito. Mira, tú sabes que hoy se está cumpliendo. ¿Qué pasó hoy, no? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimiento? Pasaron 10 años del partido más largo de la historia. Y tú tuviste la dicha de narrar. Sí, esa te la puedo contar con lujo de detalle. Por favor. Cuando trabajas en la televisión, nunca sabes qué es lo que viene. Y ese partido se jugó en la cancha 18, que es una cancha que tiene ciertos espectadores allá en Wimbledon. Y son dos jugadores, un gran sacador, es un francés que es un tenista que fue uno del mundo en dobles, muy sutil, con las manos, fue un lindo partido, pero el hecho de que Isner es un gran sacador le da una gran ventaja en ese tipo de canchas, y recuerdo que comenzamos a narrar el partido después del primer set, y dijimos, bueno, este partido durará 3 horas y media, 4 horas, a un set. Total que el partido lo cancelan después de cierto tiempo por falta de luz. Con luz artificial, hasta hace un par de años. Y nos dice la gente de producción, cuando ustedes dejan un partido por la mitad, que vuelvan al otro día, cosa de que si el día de mañana vamos a pasar el partido completo, tengamos una uniformidad en los narradores. No hay problema, mañana venimos y narramos. Seguimos narrando el partido y nos van al quinto set, como en 5 iguales, ¿quieren almuerzo? Dijimos, no, esto ya va a terminar. Jugaron 6 horas más de esa oferta de almuerzo. La verdad es que formar parte de un partido de alguna manera, tuviste una participación divertida, porque fue un partido único y que no se va a volver a repetir, porque ya le pusieron un parate en el 12 iguales, se juega un tiebreak este año, pero nunca va a haber un partido de tenis más largo que este, y la verdad es que fue una linda experiencia. Isner no pudo jugar al día siguiente, tenía ampollas en los pies, no se pudo mover. Ciertamente está conmemorado con esa placa que mostraste en la foto y es algo que quedó para la historia. 6 horas. Y no te comiste el cachito que te están no sabes todo lo que me tuve que comer durante ese partido. Estuvo dura la cosa. Mira, caballo. Juegos Olímpicos Atlanta 96. ¿Qué significó para ti representar tu país? Sí, esa es bonita. Esa foto significa mucho para mí, porque el tenis no era un deporte olímpico cuando yo empecé en el profesional. Sí había sido en antaño. Y en el 84, tenía 14 años, lo ponen en Los Ángeles para inaugurarlo en el 88 como oficial. Y yo estaba en el camerino en Hong Kong cuando llegó el campeón olímpico de la era moderna, el checo, Miroslav Mesir, y me mostró la medalla de oro, no se la quitó durante toda la semana. Y me dio gran ilusión poder participar en Barcelona los próximos Juegos Olímpicos, pero yo no sabía que había que cumplir un ciclo olímpico en Venezuela. El Comité Olímpico Venezolano pone como condición que traigas medallas en los centroamericanos, medallas en los panamericanos, para mandarte a yo creía que en el 92 era mi mejor oportunidad. Sin embargo,
embargo, me llevé una gran desilusión cuando no pude ir. Pero entonces, a los siguientes hice lo que me dijeron, fui a los centroamericanos, una gran experiencia en Ponce, Puerto Rico. Gané 3 medallas allí, clasifiqué para ir a los Panamericanos, también me fue bien, y logré clasificar tener cierto ranking para Atlanta. Esa foto que ven allí fue el día de la inauguración, cuando entramos al Atlanta. En Atlanta habían construido un estadio nuevo, se nos tenían guardados en el estadio que estaba vacío, el estadio de los Bravos, y entonces nos pasaron por un túnel a este estadio, y nosotros, en esa delegación el uniforme era un Liqui. Recuerdo que lo guardé hasta hace pocos años, creo que lo tuve por ahí. Pero fue algo verdaderamente especial. Recuerdo que Venezuela era uno de los últimos países y nos estacionaron justo al lado de la delegación de Estados Unidos, que entró el team, y tuvimos la oportunidad de compartir con los jugadores de aquella época. Imagínate, ¿no? Me acuerdo parado al lado de lo que era una de las partes más lindas de esa experiencia olímpica, es ver los diferentes atletas y la contextura física de que cada deporte requiere para ser un atleta. Y después cuando Mohamed Ali aprender el pebetero, pusimos a llorar todos. Y fue una maravilla. Ali después visitó la Villa Olímpica, tuvimos la oportunidad de estrechar una foto con él, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad, es un cuadro de 64, tuve la oportunidad de ganar el campeón panamericano en primera ronda y después perdí con un buen amigo, pareció que había ganado un par de semanas antes, terminó ganando bronce, pero fue verdaderamente magnífico compartir eso, y a mí habiendo competido en un deporte individual que tenía que hacerlo en equipo, y especialmente en una delegación representando, siempre fue un momento inolvidable. Momento inolvidable. Y acaba de mencionar ese deporte individual. Porque si bien los deportes como el basquetbol, béisbol, fútbol, deportes que son colectivos, tienen una gran responsabilidad, y uno hay que ganar, pendiente de lo que uno puede hacer, pero yo no me imagino eso del tenis, que ustedes son individual, esa preparación, el coach y tú, o llamarlo de una manera, si bueno, tengo que salir a la cancha, representar un país, un grupo de gente que está pendiente de lo que yo pueda hacer, y dependen de mí, ¿entiendes? Cuando los otros deportes de un grupo, por eso se llama deporte colectivo, y ponga su granito de arena, y bueno, lograr ese objetivo. Pero yo no imagino esa parte individual donde dice cómo esa preparación antes de un partido tan importante, sobre todo en unas Olimpiadas. Nosotros tuvimos una situación bien peculiar, porque la Villa Olímpica quedaba a una hora de donde estaba el tenis, estaba muy alejado. Nos teníamos que ir temprano en la mañana, había 2 viajes, uno a las 8, uno a las 9:30, y después teníamos que esperar allí hasta la tarde. No había como los Juegos Olímpicos son un tema de infraestructura muy complicado. Entonces la preparación fue un tanto difícil, muchísimo calor ese verano en Atlanta, y recuerdo que los vestuarios no eran tan espaciosos, no eran tan grandes. Si había un sentimiento de que no era el ritmo normal que uno tenía, y cuando uno entraba a la cancha sí se siente un poco extraño, ¿no? Sentía la diferencia de un campeonato normal, un campeonato de Grand Slam, competir en algo que se lleva a cabo cada 4 años. Eso que mencionas tú, de participar en equipo por tu país, recuerdo los centroamericanos, teníamos
chance y que estábamos contando las medallas, volver y que los pesistas te preguntaban cómo te había ido y los karatecas, siempre había como una competencia sana entre los deportes y un apoyo de la gente que poco sabía y fue algo que quedó marcado en mi corazón haber podido con esos muchachos que venían de ámbitos muy distintos a los nuestros, pero que vivían el representar a la bandera con la misma emoción y me dejó mucho. Qué bueno. Mira, Nicolás, tú sabes que por lo general, cuando pelean con el alma. Tú no fuiste de ese tipo, un John McEnroe, por ejemplo, tú no fuiste de ese tipo de personas. ¿Cuál fue tu mayor? Aquí ¿cuál fue tu mayor? Es legal hoy en día, Luis, lo puedes decir. Eso es una comida. Pero hubo varios. Yo era tranquilo, pero cuando me enfogonaba con algunos amigos nuestros, yo discutía, y cuando sabía que tenía razón, creía que estaba siendo tratado injustamente, yo discutía con pasión. Pero sí recuerdo una Copa Davis, no sé si no fue aquella contra Dinamarca, que estábamos en la mitad de un tiebreak en el segundo set, y se levantó la comitiva presidencial, presidente Caldera. Se levantó la comitiva y se fueron. Tuvimos que parar el partido. Era crucial porque terminamos ganando. Pero era para quedar un set iguales, 2 sets a 0. Había mucha tensión. Esa Copa Davis había un preámbulo. Queríamos jugar en otro lugar, allí. Pero había mucha tensión en el ambiente. Estaba muy presionado. Y a mí se me volaron los tambores y mis palabras para aquella gente. Hay un momento en el que todavía que esa fue célebre. Vamos a poner hubo muchas horas de menearle la silla al árbitro en el público, que se quería hacer el gracioso, o el padre de un contrario que se ponía a hacer un ruido a propósito, idioteces que a veces hacía la gente afuera de la cancha. Y cuando uno está de a toque, el tenis es un deporte que tal vez en eso sí es muy distinto al béisbol, en el tenis 100% mentalmente metido allí, 3, 4, 5 horas que estés en la cancha. En el béisbol si estás jugando en la defensa, tal vez hay un momento que puedes relajarte o no relajarte, pero si no tanto, tu equipo está bateando, tú no estás bateando, si estás bateando para aprender del pitcher, pero no es que tienes allí física y mentalmente presente. Entonces en el tenis el agotamiento mental es algo importante, la manera que tú puedas mantener la concentración, y cuando hay algo que va de lugar, se te va de lugar, como que 20 personas se levanten, se vayan, eso interrumpe mucho el flujo de las cosas, y cuando las cosas están yendo a tu favor, más vale aprovecharlas. Sabemos que en el deporte atemporales, como el béisbol, todo puede pasar, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Totalmente. Sé que está todo el tiempo enfocado en lo que uno está haciendo. Sí, señor. Mira, 5 títulos de ATP. 2 3 y 3 dobles de por vida. ¿Qué opinas tú de tu propio pergamino? Bueno, no es lo que yo esperaba. Fueron 2 títulos en el circuito grande, fueron bastante pequeños en el circuito pequeño, pero obviamente que yo personalmente, te lo digo, no tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Yo esperaba ganar mucho más. Una persona, yo soy una persona que espera mucho de mí mismo, y sobre todo en esa época que tuve el éxito en juveniles, ya yo estaba en los 100 primeros, número 80 del mundo en los profesionales, y pensé que iban a seguir llegando. Hubo razones, las cuales sé yo,
sé yo, que me impidieron el progreso, pero definitivamente que es algo que me lo debo a mí mismo, por razones ajenas a mi voluntad, y no tengo ningún reparo sobre ello. Sí suena poco, pero el consuelo es las experiencias, la gente que conocí, el haber aprendido a lidiar tanto con la victoria con la derrota, y haber salido mejor persona. Al fin y al cabo uno no controla todo, fíjate la situación en la que estamos viviendo hoy en día como seres humanos, yo creo que me hizo mejor persona. Yo cuando fui exitoso, no manejé bien el éxito. Fui muy soberbio, y yo creo que a la larga me hizo crecer, la persona que hoy en día es el padre de mis hijos, y la cual trabajo diariamente en tratar de mejorar y de ser mejor amigo, incluso con mis amigos. Tengo gente muy cercana a mí que se alejó de mí, pero amigos no faltan por suerte, y uno aprende de los errores, Luis, y en cuanto a los éxitos fueron lo que fueron, y los disfruté muchísimo, y de las derrotas sigo aprendiendo. Así es, y obviamente, Nicolás, eso es un mensaje, jóvenes que están escuchando, a esos padres que están viendo esta entrevista. Mucha disciplina, constancia, dedicación, enfocarse en lo que uno quiere, porque muchos fuimos así, yo soy una persona muy soberbia en el inicio de la pelota, y de repente uno dice, pudo haber dado más, por cuestiones de la vida, madurez, como uno lo quiera llamar, pero bueno, es que sigue adelante, esas palabras, la que te felicito porque reconocer los errores es de caballero, eso es lo que te está haciendo ahí, mi hermano. Mira, tú ahorita eres representante de la Asociación de Tenis Profesional ATP. Cuando hablamos de esto, es por Venezuela o estás en el círculo mundial. No, yo soy representante de los jugadores retirados de la ATP. Somos un comité, ya tengo 4 años tratando de mejorar el tema de la pensión de los jugadores retirados, tratando de mejorar que cuando un jugador se retira hace 20 años no necesariamente era padre cuando jugaba, y tiene hijos grandes que no saben lo que fue en el caso de las mujeres, y yo trabajo para que esos jugadores se les haga un debido reconocimiento en la ciudad de ellos, si hay un torneo que ellos entreguen el trofeo, o que les saquen una pequeña nota, que se les reconozca sus hechos, para que su familia y la gente joven quienes son, de quienes trabajo para mejorar las condiciones de los casos terminales, si hay algún jugador que está teniendo problemas financieros, hay un fondo puede servir para una ayuda financiera, y para dejar el deporte, ya que no lo pude hacer para dejarlo mejor desde el punto de vista humano. Formo parte de ese comité, mucha honra, y es algo que la verdad que me lo tomo muy en serio. Qué bueno, Nicolás, y te felicito. Es que no deja de sorprender. Sigue tirando recta, pero bueno, bombita ahí. Buena. No, vale, qué bueno. Mencionaste a Pete Sampras. Obviamente hablamos de Boris Becker. Pero también enfrentaste a un grande como Andrés Agassi, ¿no? Sí, bueno, yo crecí con Andrés juntos entrenando en una de esas cosas fortuitas que me ocurrieron a mí, lo que no entiende la gente yo llegar a donde llegué, a pesar de que suena flaco mi pergamino, como dices tú, fue una cadena de coincidencias y de aciertos, cosas fortuitas, porque de donde yo vengo, con las condiciones que yo tenía
posibilidades económicas que yo haya llegado a jugar en la cancha central de Wimbledon es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro. Pasa que la gente no lo sabe. No lo vivió. La gente no lo vivió. Y sabes que a la gente le gusta criticar y le gusta en lugar de construir, ¿no? Entonces, viviendo, yo me fui en autobús, Panama City, Bradenton, que era donde estaba la academia. Con mi maleta, pagué $50, 15 horas, y llegué y toqué la puerta, y había al que me habían recomendado, que fue recoger pelota, le dije, mira, aquí estoy de parte de Pedro Blanco, que fue mi gran entrenador central, tengo $500, esto me alcanza para quedarme una semana, vengo recomendado, cuento largo, corto, me vio jugar el jefe Baletieri, y me dijo que me podía quedar ahí a jugar gratis. Durante el tiempo que yo quisiera, vivía ahí 2 años dentro de los jugadores que estaban en la academia, compartíamos habitación, estaba Andre Agassi, John Courier, y varios grandes jugadores. Entonces tuve la oportunidad de conocer a todos desde niño. Grandes jugadores. Para mí enfrentarme con ellos no era fuera de lo normal. Tenemos la misma edad, los celulares de ellos todavía, y mantenemos una linda amistad. Entonces, otro de los grandes regalos que me dio el hecho de que yo pude estar allí 2 años, crecer con esa gente, poderme nutrir de esa competencia, fue algo vital para mi formación como profesional y como persona. Qué bueno. Bueno, mira, una pregunta más y después vamos a la gran final. ¿Te parece? Usted manda. Está en su casa. Para Nicolás Pereira, ¿cuál es el mejor tenista de la pregunta no es fácil. Bueno, usted ha visto Roger Federer. Eso sonó como muy fácil. Sin lugar a duda. Un fenómeno. Sin lugar a dudas, por lo que significa para nuestro deporte, por la manera en que lo practica, por lo que transmite, por cómo mejoró, porque Federer era un niño malcriado, supo enderezar, lo que ha sabido hacer después, por el tipo de imagen que le ha dado a nuestro deporte, por lo humano que es Roger, por lo que es Roger, y eso que ven no es lo que es una película, ni es una ese señor es así, y verdaderamente que uno no se encuentra con fenómenos así, créanlo, todos los días, y no es una persona arrogante para nada, y la manera que practica el tenis para mí es la manera correcta y perfecta de practicar. Wow. Bueno, palabras sabias, señores. Lo dijo Nicolás Pereira, no lo dije yo. El gran Roger Federer. Pero mira, ya la misma. Tienen su historia. Esta es la maraca. Pero mira, ya la estrella, Nicolás. Son 7 que hay ahí. Es que son 7, no hay Parece unos circulitos. Y esta la compré, en la colonia Toa. Fíjate tú, qué belleza. Qué belleza. Están de adorno también, supongo, ¿no? Están de adorno también. No, está yo le Y mira, vamos a darle música. A esta que sirve en la maraca, ¿viste? Producción. Te mataron. Otra vez, ayúdala. Dios mío, ayúdala. Vale, producción. Buenísimo. A A ver, ¿cuál es el pelotero con el que tú te quedarías? Ay, coño. Tú también eres entrevistado. Lo que igual no es trampa, so. Pero, perdón, repíteme la pregunta. No,
yo te digo, en cuanto a lo completo que fue, tanto a la defensiva como líder en el dugout, y como representante del juego. ¿Cuál fue el que más te ha impactado? Porque tú vives adentro, tú vives cerca, frente a los grandes Yankees. Me gustaría escuchar tu opinión. A la gente también. Pelotero que yo jugué con muchos peloteros. Mira, yo en estos días me puse a sacar la cuenta y la perdí porque no sé con cuántos salón de la fama yo jugué. Pero yo siempre hablo de las personas que crean ese impacto positivo en ti. Claro. Pero el pelotero, fíjate que yo le llevo ese pelotero como 12 años, no sé cuántos años. Derek Jeter. Eso es lo que representaba. Sí, él fue capitán. Él fue una superestrella. Pero yo lo vi a los 21 años. Diciéndole a un pelotero. La jerarquía del polo. Yo siempre hablo de eso. Porque no corrió, fuerte a primera. Me dijo, tú eres el veterano, yo soy eso a mí no me enseñaste nada. Yo estaba sentado con otro salón de la fama. Nos vimos las caras y dije, él viene por ahí, él viene por ahí. ¿Y tú crees que tú lo ves haciendo algo del equipo de Miami o estamos en la ruina? No, eso viene. Él agarró el equipo, como dices tú, la gente derrumbar que construir. Pero él agarró el equipo en reconstrucción. Sí. Sacó a Stanton. Sayelis, pero ese no lo invirtió él, su equipo, su entorno. Entonces, bueno, yo voy a armar mi equipo, pero Gira sí todavía ha sido un ganador. Y eso viene. Va a tomar tiempo. No es fácil reconstruir un equipo de béisbol. Entonces, pero además, ese es el pelotero que yo más respeto en la historia. Interesante. Yo haya jugado con él. Claro. Okay. Pero por ahí tenemos una pregunta. No te me vas. Mira, 9 innings. Esto se llama la gran final. A ver. Entonces, me vas a responder una palabra y media o dos, como tú quieras. Ok, vamos. Primer inning. ¿Con qué rellena Nicolás Pereira? Una arepa. Yo, carne mechada y queso amarillo. La famosa pelúa. Esa misma. Ok. Segundo inning. Caracas, no el equipo. La ciudad, son rivales míos. La ciudad. Caracas. El Ávila. Ese pulmón. Tercer inning. Omar Vizquel. Genio. Y figura. Es una canción, ¿verdad? Sí, señor. Cuarto inning. ¿Qué música no le puede faltar al playlist de Nicolás Pereira? El blues. Ok. ¿Por dónde vamos, producción? Cuarto. Ok. Quinto inning. Si no hubiera sido tenista, ¿qué te hubiera gustado ser? Pelotero. Ajá. Oye, pegué una de mis invitados. Podemos transmitirle una caimanera. Cuando quiera. Por ahí me han dicho uno, no, eso quiero guapelo, eso es muy fuerte. Eso sí, ponme en primera. No podemos decir nada. No me puedo mover. Me encanta jugar, pero no puedo mover. Ok. Chévere, vamos a hablar con Víctor Martínez ahí en el equipo. Mira, sexto inning, Luis Aparicio. Wow, qué un ejemplo. Tuve la suerte de conocerlo varias veces en mi vida a Maracay, su magnetismo como persona, siendo una persona muy sencilla. Mira, el gran Luis Aparicio. Octavo inning, Miguel Cabrera.
adoro. Ya va, perdón que me equivoqué. Es el séptimo. Ok. Séptimo Ok. inning, perdón. Séptimo inning. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Estoy hablando con Nicolás Pereira, por favor. Gracias, Por mano. favor. Séptimo inning. ¿Cuál era tu sobrenombre cuando estaba chamo? Chino. Chino. Así Chino. me decía mi papá. Pero no el chino que yo puse en la Ningún noticia. chino, ningún chino. Ah, bueno. Chino. Ok, ahora sí. Miguel Cabrera. Un señor pelotero. Que yo disfruté viendo jugar a Miguel Cabrera. No, mira, vamos a poner esta. Y última, el noveno inning. Voy a poner usted porque usted está agarrando esa bandera ahí. Ese es tu papá, ¿no? Ese es tu papá, ¿no? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas No, estrellas esa no tiene es. esa? No, esa no es. Ya va, esa no es. Ya te la voy a poner. Aquí está. Esa tiene 7. Exacto. ¿Y la mía? La que ¿Esa había tiene puesto. cuántas? La que ¿Esa había tiene puesto. cuántas? ¿Cuántas tiene? 7. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? No te equivoques, Luis. Venezuela, mi hermano. Sí, señor. Háblanos Sí, señor. de ese país. Sí, señor. Para mí, esa bandera. yo he tenido la fortuna de haber vivido 50 años hasta ahora, mis seres cercanos, queridos, relativamente bien. Venezuela es la gran tristeza de mi vida. Lo que nos pasó a nosotros, la gran amargura de mi vida es Venezuela. Sí, definitivamente, Nicolás, Nicolás, porque este es el momento que sensibiliza esta entrevista, porque sobre todo una persona como tú, hermano, que nos diste tanta alegría, tanto amor por ese país, a capa y espada, y ver estas cosas que estamos viviendo definitivamente. Llena de mucha tristeza, pero sabemos que siempre cuando se habla de Venezuela, se habla del gran Nicolás Pereira, tú eres una persona en el cual lo que sabemos de deporte, lo que conocemos el deporte, sabemos lo que tú por nosotros y por ese país tan hermoso. Así que se vale llorar, caballo. Gracias, Luis. Felicito a ti y al equipo de producción. Por el lindo trabajo. Según me cuentan, dejo el juego ganado. Perdón, perfecto. Pero ¿qué pasó? Ya va. Dejo el juego ganado porque ahora me viene un relevista. Más o menos. Bueno, yo le enseñé algunas cositas ahí. Vamos a ver qué sale, Nicolás. Viene el cerrador. Así es. Gracias, Nicolás, te doy las hermano. gracias, hermano. Bendiciones para ti y tu familia. Y sigue con ese gran ejemplo que lo das a todos los venezolanos. Y que esos proyectos que te ha puesto se te cumplan. Y sabes, aquí tienes un amigo con la caimanera. Estamos pendientes con la caimanera. De caimanera porque somos nosotros. Obviamente. Exacto. Pero vamos a ver cuando nos reunimos y hacer algo, compartir y hacer algo chévere, hermano. Algo chévere. Me encantaría. Felicidades por el show y todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Espero que disfruten las próximas par de horas que se vienen, que me voy a ver. Un abrazo grande, Luis, a ti. Y que estén todos bien. Gracias, hermano. Bendiciones. Cuídate, Nicolás. Qué gran entrevista con este gran caballero, ¿verdad? Que palabras muy bonitas de este hombre que, bueno, número uno de nuestro país, nos representó en muchas ocasiones y hablar con un ícono como Nicolás, definitivamente necesitamos horas y horas y horas. Entonces, para nosotros es un orgullo en lo personal, como atleta
que fui de tanto rendimiento y ver una persona con esa humildad y lo que está haciendo por esos jugadores retirados. Mi respeto para Nicolás. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado definitivamente de esta hora y media. Nos tiramos con este gran caballero. Voy a ver si como. Y bueno, ahorita nos conectamos con el gran Mariano Rivera. Saludos, mi gente, y nos vemos pronto en unos 40 minutos. Por ahí. ¡Chao! Llegamos por cortesía de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia.